Todo empezó con un simple trayecto de vuelta a casa. Una noche cualquiera, en una ciudad cualquiera. Ella pidió un coche por una aplicación, como millones de personas hacen cada día en el mundo. Tenía el teléfono en la mano, el cinturón puesto, la ruta marcada en la pantalla. Nada parecía fuera de lugar. 40 minutos después, estaba con las manos atadas, la boca seca del miedo y los oídos llenos de un silencio que solo se rompe cuando sabes que nadie te oye si gritas. Estuvo 48 horas secuestrada, sin saber si saldría viva de allí. Lo que la mantuvo con vida no fue la fuerza física ni ninguna técnica especial de defensa personal. Fueron pequeños detalles, decisiones casi invisibles y una mezcla extraña de miedo y frialdad que ella tampoco sabía que tenía. Esta es su historia. Siempre pensé que esas cosas les pasaban a otras personas. A las de los noticieros, a las de los documentales, a las que salen borrosas en cámaras de seguridad. Gente de allá afuera. No a mí. No en mi ciudad, no en mi barrio. Esa noche entendí que la línea entre «eso nunca me pasaría» y «me está pasando a mí» puede ser tan delgada como la puerta de un coche que se cierra. Era viernes. Había salido con compañeras del trabajo a tomar algo después de la oficina. Nada espectacular, unas cervezas, risas, quejas sobre el jefe, planes que nunca se cumplen. Miré el reloj y vi que ya era tarde. Si no me voy ahora, mañana voy a odiarme, bromeé, levantándome de la mesa. Vivía a unos 30 minutos del bar. Demasiado tarde para ir en transporte público, demasiado lejos y oscuro para caminar. Saqué el teléfono, abrí la aplicación de siempre. La conocía de memoria. 2 toques, pedir coche, tipo de servicio más barato, ruta confirmada. El conductor aceptó en segundos. Nombre masculino, puntuación alta, foto normal. Nada saltó como alerta en mi cerebro. Les mandé un mensaje a mis amigas en el grupo. Ya pedí taxi, les aviso cuando llegue. Ese mensaje parecía un trámite, casi una broma. Luego me di cuenta de que era una de las pocas cosas que jugaron a mi favor. El coche llegó rápido. Un sedán oscuro, bastante limpio. La matrícula coincidía con la de la app. El conductor bajó un poco la ventanilla. ¿Eres tú, Laura?, preguntó. Sí. Subí al asiento trasero, como siempre. Cinturón. Bolso a mi lado. Teléfono en la mano. Miré la ruta en la pantalla. Todo bien. Salimos. Los primeros minutos fueron normales. Tráfico ligero, semáforos, luces de la ciudad. Él no hablaba mucho, lo cual yo agradecía. No tenía ganas de conversación forzada. Miraba por la ventana, revisaba el chat con mis amigas, las fotos de la noche. Fue un pequeño detalle el que me incomodó. La pantalla del conductor. No mostraba la misma ruta que la mía. No le di importancia al principio. Tal vez la aplicación recalculó, pensé. Pero unos minutos después, vi claramente que había tomado una calle distinta a la que siempre tomo para ir a casa. Me incliné un poco hacia adelante. Perdona, creo que te pasaste, dije, es por la otra avenida. Él sonrió, sin mirarme por el retrovisor. Tranquila, conozco un atajo. Menos tráfico. No me gustó la respuesta. No el contenido, sino el tono. Demasiado seguro. Demasiado ensayado. Volví a mirar mi pantalla. La app marcaba algo que me hizo tragar saliva, recalculando ruta. La línea azul daba vueltas raras. La señal de GPS, tal vez, estaba fallando. O tal vez yo quería creer eso porque la alternativa me asustaba. Pasaron unos minutos. Dejé de reconocer las calles. No veía los comercios habituales, ni las paradas de autobús que siempre veía. Las luces de los edificios se hicieron más escasas. Más espacios vacíos, más terrenos baldíos. Me obligué a hablar otra vez. En serio,
Prefiero ir por la avenida principal, insistí. Por favor, da la vuelta. Esta vez sí me miró por el retrovisor. Sus ojos no eran agresivos. Eran vacíos. Ya casi llegamos, dijo. No te preocupes. Fue la frase, no te preocupes, la que, paradójicamente, hizo que me preocupara de verdad. Bloqueé la pantalla de mi teléfono, como si eso me diera privacidad, pero en realidad era miedo. Abrí otra vez la app, miré el mapa. El punto que representaba el coche se movía hacia una zona que yo no conocía. Sin nombres familiares, sin nada. Sentí el primer pinchazo de adrenalina. Mi corazón empezó a ir más rápido. Pensé en abrir la puerta y saltar. Pero aún íbamos a bastante velocidad. Si me lanzo y cae mal, termino debajo de las ruedas, pensé. Miré el seguro de la puerta. Era uno de esos modelos que se bloquean automáticamente desde el panel del conductor. Lo intenté. No se abrió. El clic seco del seguro negándome la salida sonó más fuerte que cualquier música. En ese momento, decidí hablar más claro. Ya sin ser amable. Para el coche, dije. Ahora. No levanté la voz, pero sonó firme, incluso para mí. Él no respondió. Puso la música un poco más alta. Una canción pop cualquiera, que desde ese día no pude volver a escuchar sin sentir náuseas. Te dije que pares, repetí, ahora sí más alto. Voy a denunciarte. Extendí la mano, fingiendo que hacía una llamada. Él se giró un segundo, solo un segundo, pero suficiente para ver algo en su mirada. No era sorpresa. No era miedo. Era molestia. Como si yo fuera un problema logístico, no una persona. Su mano derecha se movió rápido. Algo brilló. Un teléfono, pensé por un instante. Pero no. Fue un pequeño spray. Sentí el líquido en mi cara, en mi nariz. Un olor fuerte, químico. Quise gritar. El mundo empezó a alejarse como si alguien bajara el volumen. Desperté con la sensación de tener la cabeza llena de algodón. La boca pastosa. La lengua pesada. La luz, demasiado fuerte. Tardé unos segundos en recordar dónde estaba. Y otros más en entender dónde ya no estaba. No estaba en el coche. Estaba tumbada en algo duro, como un colchón viejo sobre una superficie de madera. Intenté moverme. Las manos no respondieron. Las tenía atadas a la espalda, con algo plástico, apretado. Las piernas también, a la altura de los tobillos. El primer impulso fue entrar en pánico. Gritar, patalear, llorar. El segundo fue muy distinto. Fue congelarme. Como si mi cuerpo dijera, si te mueves demasiado, empeoras las cosas. Abrí los ojos del todo. Era una habitación pequeña. Paredes sin pintar, un techo bajo, una única ventana alta con barrotes, por donde entraba una luz sucia, blanquecina. Olía a polvo, a humedad y a algo más, miedo viejo. Como si otras personas ya hubieran temido allí antes que yo. El primer miedo fue obvio, voy a morir. No en abstracto. De una forma muy concreta. Imaginé titulares, gente comentando mi foto sacada de mis redes sociales. El conductor del taxi la secuestró, pobrecita. El segundo miedo llegó después, y fue peor, ¿y si no muero, qué me van a hacer antes? Escuché un ruido. Pasos pesados en algún lugar del edificio. Una puerta que se cerraba en otra parte. Mi corazón se disparó. Intenté controlar la respiración. Sabía, por todo lo que había visto en películas, leído en foros, que entrar en pánico podría hacerme tomar decisiones estúpidas. No quería ser heroína. Quería estar viva. Hice un inventario rápido de lo que podía sentir. Ropa, la misma de la noche anterior, un poco arrugada. Dolores, un golpe en la nuca, el estómago revuelto, las muñecas ardiendo por la presión de las ataduras. Objetos,
No sentía el teléfono, ni el bolso. No llevaba nada en los bolsillos. Era yo, y ya. Escuché una llave girar. La puerta de la habitación, a mi derecha, fuera de mi campo de visión, se abrió con un chirrido largo. Entraron pasos. Uno solo. Se detuvo cerca de mi cabeza. No quise mirarlo. No quería que supiera cuánto miedo tenía. «Ya despertaste», dijo una voz masculina. No era la misma voz del coche. Era más grave, más lenta. Otro hombre. Eso significaba algo que no quería pensar, no era un loco improvisado. Había más de uno. Era organizado. «¿Cómo te llamas?», preguntó. No respondí. «Te lo voy a preguntar una vez más», dijo, sin subir el tono. «¿Cómo te llamas?». Tragué saliva. «Laura», murmuré. «Bien, Laura», continuó. «Te voy a explicar cómo funciona esto. Si te portas bien, no te va a pasar nada que no haga falta. Si gritas, si intentas hacerte la valiente, las cosas se ponen feas. ¿Entendiste?». Esa frase, «no te va a pasar nada que no haga falta», se me clavó en el estómago. No sabía si hablaba de dinero, de daño, de qué. «¿Qué quieren?», pregunté, sin poder evitar que la voz me temblara. Suspiró. «Lo de siempre. Dinero. Si tu gente paga, vuelves a tu vida. Si no, bueno». Hizo un gesto que no vi, pero sentí el aire moverse cerca de mi cara. «Mientras tanto, come». Una mano apareció en mi campo de visión. Un vaso de plástico con agua. Un trozo de pan envuelto en papel. Mi primera reacción fue rechazarlo. «No quiero nada tuyo». Pero otra parte de mí, la parte que quería sobrevivir, habló más fuerte. Comí. Bebí. No por confianza, sino por cálculo. Si quería pensar con claridad, no podía desmayarme de hambre. Se fue. Escuché el clic de la cerradura. Respiré más hondo. «Dinero», había dicho. Eso simplificaba algunas cosas, aunque complicaba otras. Mis padres no eran ricos. Yo tampoco. No tenía una fortuna para pagar ningún rescate. Pero tenía algo que, curiosamente, jugó a mi favor, era predecible. Siempre mandaba mensajes cuando salía de un sitio. Siempre compartía la ubicación de los trayectos largos con mis amigas. Seguramente, ya sabían que algo estaba mal. No sabían dónde, pero sí que yo no había llegado. Eso significaba que, en alguna parte de la ciudad, alguien ya estaba viendo cámaras, preguntando, moviendo cosas. Tenía que ganar tiempo. Ese se convirtió en mi objetivo principal, estirar las horas sin provocar a quienes me tenían allí. Pasé lo que supongo que fue el primer día entre la espera y el miedo. A veces escuchaba voces lejanas, teléfonos que sonaban en otra habitación. A ratos, silencio absoluto. La mente hace cosas extrañas cuando no tiene información. Empecé a imaginar escenas. Mi madre llorando. Mis amigas discutiendo con un policía que les dice que hay que esperar 24 horas. Mi jefe preguntándose por qué no había ido a trabajar. Pensar en ellos me hacía daño. Así que empecé a pensar en otra cosa, en lo que yo podía controlar dentro de ese espacio tan pequeño. Podía controlar cómo respiraba. Cómo respondía. Qué detalles observaba. Tomé una decisión simple, no iba a mirarlos directamente a la cara, a menos que fuera inevitable. Si no podía verlos bien, tal vez ellos tampoco se preocuparían por ocultar tanto la suya. Cada detalle que captara podía servir después. No sé exactamente cuántas horas estuve allí. No tenía reloj. No veía el cielo. Solo podía intuir el paso del tiempo por la luz que entraba por la ventanita alta. A veces más fuerte, a veces casi inexistente. Me desataban solo para ir al baño, con la puerta entreabierta y él, o a veces otro, esperando afuera. Nunca estaba completamente sola.
Esa sensación de ser observada todo el tiempo era casi física. Como una mano apoyada en la nuca. En algún momento, escuché algo distinto. Un grito apagado, de mujer, en otra parte del edificio. Luego un golpe seco. Silencio. Mi sangre se heló. No estaba sola en ese lugar. No era la primera, tal vez no sería la última. El horror de esa idea me dio náuseas. Quise llorar, pero me obligué a tragar las lágrimas. No quería que, si abrían la puerta, me vieran rota. Tal vez era absurdo, pero pensaba que, si me veían demasiado vulnerable, se sentirían con más poder. Y cuanto más poder sintieran, más impredecibles podían volverse. El segundo día, uno de ellos entró con el teléfono en la mano. Lo apoyó en una silla, frente a mí. Van a llamarte, dijo. Vas a decir que estás bien, que no hagan tonterías, que reúnan el dinero. Me desató las manos, pero solo hasta la altura del pecho. Lo suficiente para sostener el teléfono, no para correr. Cuando sonó, mi corazón casi me saltó por la garganta. Mamá, dije, en cuanto escuché su voz, estoy viva. Escúchame, estoy viva. Lloraba. Yo también quería llorar, pero no podía. Tenía a un hombre a mi lado, escuchando cada palabra. Diles que no llamen a nadie, susurró él, muy cerca. A nadie. Sabía que era mentira. Sabía que, aunque yo dijera eso, ya había policías, ya había gente implicada. Pero tenía que seguir el guión. No hagas tonterías, mamá, dije. Haz lo que te digan. Estoy bien. Solo haz lo que te pidan. Quise decirle 1000 cosas más. Quise decirle dónde creía que estaba, que había escuchado, cómo olía el lugar. Pero no tenía nada concreto. No podía arriesgarme a decir algo que los enfadara y que pagara yo por ello. Colgaron. El hombre tomó de nuevo el teléfono. Volvió a atarme las manos. Y por primera vez, vi algo raro en su rostro. Cansancio. Como si no fuera un monstruo de película, sino un tipo cualquiera metido en algo demasiado grande. Esa grieta en su máscara me dio una idea. La idea no era escapar, en plan heroína. Era más sutil. Era sembrar duda. Mi madre no tiene dinero, dije, en voz baja. No el que ustedes quieren. No va a poder pagar. Me miró, molesto. Siempre dicen lo mismo. Pero es verdad, insistí. No soy rica. Trabajo en una oficina. No tiene sentido hacerme esto. Se están equivocando de persona. Me quedó claro que no iba a convencerlo de liberarme por puro error. Pero tal vez podía hacer que se impacientara, que cometiera un fallo. Que bajara la guardia en algún detalle. No necesitaba que cambiara de idea. Solo necesitaba una oportunidad. La oportunidad llegó la segunda noche. O la tercera madrugada. Ya no lo sé. Estaba medio dormida cuando escuché algo distinto. Motores. No solo uno. Varios. Lejos, pero cada vez más cerca. Los hombres se pusieron nerviosos. Se oían pasos rápidos en el pasillo, puertas que se abrían y cerraban. Gritos entre ellos. No entendía lo que decían, pero el tono era claro, pánico. Sentí una mezcla rara de esperanza y terror. Porque si eran policías, genial. Pero si no lo eran, si era otra banda, o si ellos decidían resolver el problema antes de irse. La puerta de mi habitación se abrió de golpe. El mismo hombre de la voz grave entró. Su respiración era distinta, más rápida. Levántate, ordenó. ¿Qué pasa? Pregunté, mi voz apenas un hilo. Que esto se acabó, dijo, sacando una cinta adhesiva del bolsillo. Y para ti puede acabar mal si no haces lo que te digo. Me tapó la boca con la cinta. Me ató las manos al frente esta vez. Me levantó a la fuerza. Me empujó hacia la puerta.
En el pasillo, vi por primera vez más del lugar, paredes desconchadas, otra puerta cerrada con un candado, un colchón tirado en el suelo. Un edificio viejo, probablemente en las afueras. Escuché un altavoz lejano. Una voz gritaba algo, órdenes. No distinguí las palabras, pero reconocí el tono de policía. El hombre maldijo. Me empujó hacia una puerta trasera. La abrió de una patada. Se asomó. Vio algo que no le gustó. Se echó atrás. Mierda, susurró. En esa confusión, pasó algo que, en cualquier otro día, sería insignificante. Tropezó. La mano con la que me sujetaba el brazo se aflojó. Sentí que, por un segundo, no tenía todo su peso controlándome. Mis piernas se movieron antes de que yo lo pensara. Corrí. No fue elegante. No fue rápido. Fue desesperado. Corrí hacia la primera luz que vi, un rectángulo blanco al final del pasillo, tal vez otra salida. Él gritó mi nombre. Escuché un ruido metálico, una puerta que se abría. Más voces. Alto, policía. Gritó alguien, muy cerca de ese rectángulo de luz. Yo seguí corriendo. Si fuera una trampa, ya no importaba. No iba a volver atrás. Salí a un patio abierto. Focos. Sombras. Gente con chalecos. Más gritos. Aquí. Aquí. Quise decir, pero la cinta en mi boca solo dejó salir un sonido ahogado. Una figura se me acercó corriendo. Vi un escudo en su chaleco. Un brazo fuerte me sujetó antes de que mis piernas cedieran. Alguien arrancó la cinta de mi boca. Aspiré aire como si fuera la primera vez que respiraba. Tranquila, tranquila, estás a salvo, dijo una voz. Te tenemos. Laura estuvo 48 horas secuestrada. 48 horas que, en los informes policiales, caben en unas pocas páginas. Tiempos, llamadas, ubicaciones, nombres. Pero para ella, cada minuto fue una batalla entre el pánico y la necesidad de mantenerse lo bastante lúcida como para aprovechar cualquier pequeño error. Los investigadores encontraron la casa gracias a una combinación de señales: el recorrido extraño del coche registrado por la aplicación, cámaras de seguridad, un patrón ya conocido de la banda y sobre todo el hecho de que alguien, al inicio de la noche, envió un simple mensaje: ya pedí taxi, les aviso cuando llegue. Ese cuando llegue, que nunca llegó, encendió la alarma. Hoy, Laura sabe que no fue valiente en el sentido heroico de la palabra. Tuvo miedo, se quebró por dentro, imaginó lo peor. Pero también comió cuando no quería comer, habló cuando habría preferido callar, observó cuando quería cerrar los ojos, corrió cuando cualquier parte de su cuerpo le pedía quedarse quieta. Historias como la suya nos recuerdan que muchas veces sobrevivir no se ve como en las películas. No es pelear con los puños. Es tomar pequeñas decisiones en medio del terror, decisiones que, sumadas, pueden ser la diferencia entre ser una estadística más o estar aquí para contar lo que pasó.